Agradezco a todas aquellas personas que participaron en la planeación de esta convención, y en particular al pastor Abel, a su esposa, por esta invitación para ser parte de un refrigerio del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios entre nosotros. Agradezco mucho. Jesús dice: estas palabras que yo les he hablado, estas cosas que yo les he hablado, son para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Es el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11. Las palabras que yo les he hablado, dice él, son para que ustedes tengan mi gozo y para que el gozo de ustedes sea completo. Hay una profunda relación entre recibir la palabra y el gozo de Cristo. Un gozo que va más allá de la manifestación de dedicación, de alabanza, de celebración, de festejo. Un gozo que va más allá incluso de nuestras propias emociones. Es un gozo en medio de la tormenta. Es un gozo en medio de las olas, de los vientos, de la adversidad. Es el gozo de Dios cuando tomas la palabra de Dios en tu vida. Y ese es el anhelo de mi corazón durante estos 3 días, que la palabra de Dios se cumpla en ti. Las palabras que yo te hablo son para que mi gozo esté en ti y para que tu gozo sea completo. No se puede vivir con un pedazo de gozo. No se puede vivir con un gozo a medias. No se puede vivir con un gozo que se manifiesta el domingo o durante una convención. No se puede vivir con un gozo que se limita a un edificio, a un horario, a un día. La palabra de Cristo es para que el lunes, el martes, el miércoles y cada día tú experimentes gozo de Dios, pero no un gozo a medias. Es la palabra y el gozo completo. La palabra de Dios en ti, afuera de emergencias en el hospital. El gozo de Dios contigo en el momento trabajoso, en el momento difícil. El gran reto que tenemos durante estos 3 días es encontrar la revelación de Dios en su palabra para nuestra vida, en un tema como el que ustedes han abrazado, renovando nuestras fuerzas. Amén. El mal de nuestro tiempo, la enfermedad de nuestro tiempo, se llama ocupación. Vivimos muy ocupados. Corremos, nos desgastamos, vamos de aquí para allá. Y claro, el hecho de vivir constantemente ocupados genera tensión, genera desgaste, genera debilidad. Y llega el momento en que la ocupación, aún en el ministerio, genera la prima hermana de la ocupación que se llama preocupación.
Así es que vivimos con un grupo de hombres y mujeres de Dios, en mi caso como pastor, o tú como creyente, parte de alguna congregación. Vivimos como creyentes en Dios, muy ocupados, corriendo constantemente, trabajando 8, 10, 12 horas, 14 horas, y finalmente experimentamos alguna medida de desgaste, de cansancio. Y no hay peor cosa que un ministro cansado. No hay peor cosa que alguien queriendo hacer la obra de Dios sin fuerzas. No hay peor cosa que alguien que ya no tiene recursos de los cuales echar mano para seguir adelante. La pregunta es, ¿cuál es la palabra para este momento? ¿Cuál es la palabra para tu vida en este momento? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar? Bueno, lo contrario a cansancio, lo contrario a fatiga, desgaste, lo contrario a esta pérdida de fuerzas, se llama reposo, se llama descanso, se llama quietud. ¿Cómo encontrar quietud, descanso, reposo en medio de un mundo como el nuestro? Y es aquí donde llegamos a la propuesta más importante de Jesús. Dice Jesús en Mateo capítulo 11, verso 28: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Jesús tiene una respuesta a la pérdida de fuerzas, al desgaste, y esta es una invitación: ven a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? Dice aquí: vengan, yo los voy a hacer descansar. Verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo que Jesús ya ha descrito como fácil. Mi yugo es fácil. Una carga que Jesús ha descrito como ligera. Yo quiero vivir la vida cristiana con estas características: no del desgaste, no de la mortificación, no de la ansiedad, no del estrés. Yo quiero servir a mi Dios en las características que el Señor propone. Entonces, cuando tú sientes cansancio, cuando tú sientes pesadumbre, desgaste, carga, cuando el afán, la ansiedad, el estrés viene a tu vida, entonces tienes que correr inmediatamente. ¿A dónde? Número uno, la palabra que yo te he hablado es para que mi gozo esté en ti. El hecho de que yo crea la palabra, predique la palabra, enseñe la palabra, tiene que hacerse acompañar de gozo, y un gozo completo. Número uno, eso, palabra. Pero número dos, venir a Jesús y encontrar en Él descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Este yugo es insufrible? ¿Este yugo es imposible? Pregunto, y la respuesta es no. El yugo es fácil y la carga es ligera. Pastor, el yugo es fácil, la carga es ligera. Mujer sola, madre soltera, mujer divorciada, tú que estás viuda, el yugo es fácil y la carga es ligera. Hombre solo, el yugo es fácil y la carga es ligera. Joven, ser joven en estos tiempos y caminar con Cristo implica: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Dice ahí: llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, cuando voy cargado, cansado, fatigado, cuando estoy en estas características, trabajado, cargado y cansado, dice Jesús: vengan, aprendan de mí y van a hallar descanso. Aprendan de mí y van a hallar descanso. Tenemos que volver a la escuela de Jesús, a la escuela del Espíritu Santo, donde la materia se llama palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a regresar el gozo a tu vida. Gozo completo, gozo total, gozo cumplido, gozo pleno, gozo ante la adversidad. La palabra y el gozo, la palabra y el gozo. Venir a Jesús, vengan a mí y aprendan de mí. ¿Qué tengo que aprender? Aprendan de mí. Aprendan que en medio de todo hay un corazón manso y hay un corazón humilde. Lo más difícil de aprender es tener un espíritu enseñable, un espíritu dispuesto a aprender, un espíritu dispuesto. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y otra vez, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Para qué? Vuestras almas. Si hay algo cierto en nuestro mundo, es que el mundo es un reto. En el mundo tendremos aflicción. Mi alma se carga, mi alma se trabaja. Mi alma son tres cosas: mente, emociones, voluntad. Una mente cansada, unas emociones cargadas y cansadas, y decisiones que resultan de una mente cansada y de unas emociones desgastadas. Lo único que se puede esperar es que la voluntad tome decisiones comprometidas y fuera de diseño y fuera de la palabra de Dios. Vengan a mí rápido, aprendan de mí rápido, y van a hallar descanso para sus almas. Almas, mente; almas, emociones; almas, voluntad. Es decir, Dios quiere no solamente tener control de mi espíritu, también quiere tener control de mi alma, y también quiere tener control de mi cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, enseñados a los pies del Maestro, el único que puede enseñar, el Espíritu Santo. Así es que Dios en los últimos meses me ha venido hablando a mí sobre hacer la obra de Dios con gozo. Pero hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Es decir, no en mis fuerzas, no en mis capacidades, no con mis recursos, que finalmente en lo humano se agotan. El mundo nuestro se caracteriza por competencia, comparaciones. Hemos aprendido a medir éxito en términos de logros. Y a veces pensamos que los números o los edificios o algunas otras estándares que utilizamos determinan éxito y determinan logro. Así nos ha enseñado este mundo. Y a veces en el afán de querer tener una iglesia de éxito, en el afán de querer lograr algo, empeñamos nuestras fuerzas, empeñamos nuestras energías, y nuestras iniciativas nacen de una visión mundana,
terrenal de lo que es lograr algo. Finalmente, nuestro estómago lo resiente, nuestra piel lo resiente, nuestro cabello lo resiente, el corazón lo resiente, el torrente sanguíneo lo resiente. Finalmente, todo el cuerpo resiente el impacto del desgaste. Y no cabe duda que el ministerio y el servir a Dios se ha convertido en uno de los ejercicios más desafiantes, más desgastantes, y las estadísticas espantan de cómo es que en esta área del servicio a Dios la gente puede experimentar enfermedades y puede experimentar desgastes increíbles. Siempre alguien nos va a admirar por las ganas que le echamos, por el esfuerzo que hacemos. Pero yo me he preguntado hasta dónde Dios quiere que mi trabajo hacia Él sea bajo estas características: de echarle muchas ganas, de hacer mucho esfuerzo, que implique tanto desgaste, que se me vaya el sueño en la noche, que de repente tenga ataques de ansiedad, que de repente perciba y note reacciones de mi cuerpo extrañas, tan solo porque estoy afanado o mortificado, porque tengo que pagar algo, porque tengo que ampliar algo, porque tengo que cumplir con otras cosas. Y en la medida de que hago el trabajo, me doy cuenta que la exigencia crece cada vez, y quiero atacarlo en mis fuerzas. Quiero darle escuela a mis hijos en mis fuerzas. Quiero sacar mi casa adelante con mis fuerzas. Quiero vivir la vida cristiana con mis fuerzas. Quiero criar a mis niños y a mis muchachos, retenerlos cerca de Dios con mis fuerzas. Y como creyentes no hemos aprendido el reposo de Dios, el descanso de Dios. No hemos entrado al sábado de Dios. No hemos entrado a ese punto donde Dios nos enseña a confiar plenamente en su palabra, en su espíritu. Algo está pasando. La versión que acabo de leer en el Antiguo Testamento es el Salmo 23, muy conocido. Dice: el Señor es mi pastor, todo lo tengo. En el hebreo tú nunca dices nada me faltará. Nunca en el idioma hebreo se asocia a Jehová con la idea de que algo te pueda faltar. Jamás. Tú no puedes pensar que Jehová y algo te falte. El idioma nunca asocia a Jehová con faltar. Esta traducción es aceptable para el español. Literalmente es: el Señor es mi pastor, por lo tanto todo lo tengo. Todo lo tengo. Todo lo tengo. Tengo la gracia, tengo el respaldo, tengo el apoyo, tengo el cuidado, tengo la provisión, tengo gracia, tengo favor. Todo lo tengo. Verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. ¿Será que yo soy imitador de pastorear con reposo? ¿Será que have I learned? ¿He aprendido acaso a pastorear Jesus way, a la manera de Jesús, a la forma de Jesús? Dice: o a la manera de Jehová, reposo me hará pastorear. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. ¿Será que la gente me ve ansioso? ¿Será que la gente que trabaja conmigo en la fábrica o en la empresa o en la oficina, o que está conmigo en el salón, se preguntará: oye, tú eres cristiano? Sí. Y entonces, ¿por qué te noto de esta forma? Tan preocupado, tan ansioso.
¿Por qué te noto temeroso? ¿Por qué cada vez que hay un llamado al altar pasas corriendo y todo predicador te atina? Hay personas que alguien llama a aceptar a Cristo y pasan a aceptar a Cristo, ya lo aceptaron. Hay personas que alguien, ¿quién quiere? Y pasamos. La pregunta es, ¿en qué momento te vas a dejar enseñar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios y permitir que el Señor te tome de la mano y te enseñe lo que es descansar? Hay 4 armas del diablo: culpa, acusación, vergüenza y condenación. Y muchos de nosotros como creyentes respondemos a ellas. En cuanto nuestro enemigo activa estas 4 posibilidades, rápido empezamos a actuar con ansiedad. No puedo levantar las manos con libertad porque está operando culpa, acusación, vergüenza, condenación. No puedo predicar con libertad porque está actuando esto. No puedo evangelizar con libertad porque está actuando las armas del enemigo. ¿En qué momento el plan de Dios es enseñarte a ser libre de todas estas armas engañosas y mentirosas, pero efectivas, que nuestra propia ignorancia le permite que el enemigo use y que surtan efecto contra nuestra libertad gloriosa de hijos de Dios? Yo no puedo vivir la vida cristiana con vergüenza. Yo no puedo vivir la vida cristiana con culpa. No puedo predicar con acusación. No puedo predicar sintiéndome condenado. No puedo ir a la prepa, a la universidad. No puedo ir a la fábrica o a la oficina sintiéndome ya en desventaja. Yo quiero vivir la libertad gloriosa de un hijo de Dios. Quiero llenar con el olor de conocimiento de Cristo. Quiero llenar cualquier lugar donde yo esté. Quiero llenar la oficina, quiero llenar el salón, quiero llenar la empresa, quiero llenar cualquier desayuno donde esté con gente que no conoce a Cristo. Quiero que el gozo de Cristo en mí se refleje donde quiera que esté. Eso es lo que quiero. Es muy curioso que estas 4 armas del diablo las usa así. El Espíritu Santo solamente tiene una. Se llama redarguir. No condenación, no culpabilidad, no acusación, no vergüenza. No, redarguir. Hay una gran diferencia. Such a big difference. Una gran diferencia. Porque cuando viene esto a tu vida, cuando esto viene a tu vida, la intención del enemigo es aplastarte. La intención del enemigo es arrollarte, atropellarte, dejarte hecho un trapo sin utilidad. Una vez que el enemigo vende esto y tú se lo compras, no solamente pierdes tu gozo y tu libertad, no solamente te desgastas y se te van fuerzas, sino que vives bajo este patrón de sentirte intimidado, arrollado, arrasado. ¿Con qué cara levanto la mano? ¿Con qué cara pongo las manos sobre el enfermo? ¿Con qué cara puedo alabar a Dios? ¿Con qué cara puedo compartir a Cristo con otros si le permití al enemigo esto? Culpa, vergüenza, condenación. Cuando el Espíritu Santo redarguye, te muestra tu falta, te muestra la evidencia de tu error, pero siempre el Espíritu Santo te va a decir: ahí está Jesús, Él es tu abogado, aprende, ve con Él, pide perdón, Él te va a perdonar y sigue adelante, sigue adelante.
Aprende, aprende de esto, pero sigue adelante. Es increíble. Hay gente que cree que cuando el Espíritu Santo les redarguye y se arrepienten, tienen que ir a hacer cola para empezar de cero. El Espíritu Santo dice: ¿fallaste? Muy bien, levántate, ve a Cristo con tu abogado, arregla la situación. Ibas en el paso 61, ahí está el 62, sigue adelante. Fallaste aquí, te reconciliaste aquí, te arrepentiste aquí, te cubriste de gracia aquí, ahí está el siguiente paso. Ve, sé más fuerte después de tu error, sé más fuerte después de tu momento difícil. Sigue adelante, sigue adelante. Así es que cuando venimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Para mí todo lo tengo. Me hace en lugares delicados descansar, junto a aguas de reposo me pastorea, confortar mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y no importa, puedo andar en valle de sombra de muerte, pero no hay bronca, no hay problema, no hay lío, no hay temor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿De qué se trata? Se trata de que Dios está conmigo. Se trata de que Dios está de mi lado. Se trata de que Él me ha redimido. Se trata de que Él se siente muy bien de llamarme su hijo. Se trata de que yo estaba totalmente perdido y Él ahora se siente honrado en llamarme su hijo. Y me ha dado su espíritu, y me ha dado su palabra, y me ha dado una iglesia, y me ha dado líderes y pastores, y me ha dado, y me ha dado, y me ha dado. Y no importa en qué momento puedo flaquear o en qué momento los vientos me quieran, pero hay una palabra, pero hay una presencia de Dios en mí que no permitirá que yo decaiga, porque las palabras que Él me ha hablado son para que mi gozo sea completo. Gozo completo. Muy bien. Así es que, ¿qué es lo que Dios quiere? Vean ustedes Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Me parece que es el verso 15. Déjenme dar el contexto del capítulo 30. El capítulo 30 refleja a un pueblo de Israel, a una nación de Dios, a gente que ha conocido a Dios, que en su momento de apuro, en su momento más difícil, se le ocurre una salida. Y la salida para Israel es ir corriendo a Egipto para pedir ayuda. Pagarle una cuota económica a Egipto, hacer un trato contratando casi mercenarios para que de Egipto venga apoyo, ayuda, protección, para que los defiendan de la amenaza, de lo que significa el hecho de que haya naciones que quieran atacar a Israel. Y entonces, cuando tú te ves en situaciones trabajosas o difíciles, la pregunta es: ¿a dónde corres o a dónde vas? ¿En el afán? ¿En el temor? ¿En el cansancio? ¿En la desesperación? ¿Contemplas la posibilidad de que Egipto te saque adelante? Y Egipto representa todo esfuerzo que se hace, toda estrategia, todo plan, toda idea, todo aquello que surge fuera del consejo divino. Recurrir a Egipto significa buscar
en el brazo de carne, en el brazo del hombre, en la ayuda humana, la salida, el remedio, la respuesta, la solución. Ese es el contexto. Así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Estamos hablando de fuerzas. Estamos hablando de renovar fuerzas. Por lo tanto, Dios quiere llevarnos a conocer lo que es el descanso de Dios, lo que es el reposo de Dios, descubrir lo que significa la práctica verdadera del sábado de Dios. ¿Cómo es que tú y yo practicamos el sábado de Dios? Es decir, Shabbat quiere decir reposo, quiere decir descanso, quiere decir quietud, quiere decir cesar de esfuerzos, de acciones y obras que salen de ti, de tus lomos. Así es que dice el Señor: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué pasó con la respuesta? Ellos no. They didn't want. Ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice que la gente tenía una confianza, tenían en qué recargarse. El 30:16 dice: pero yo tengo caballos. Sino que dijeron ellos: no, antes bien huiremos en caballos. Por tanto, ustedes huirán. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán más veloces vuestros perseguidores. Cuando tú recurres a Egipto para vivir tu vida cristiana, para vivir el ministerio, es decir, cuando recurrimos a estrategias o estratagemas o planes o recursos, cuando vamos a Egipto, ¿cómo es que la empresa tiene éxito? ¿Cómo es que esto se logra? ¿Cómo es que lo otro se logra? Cuando uno va y se quiere recargar en Egipto y se olvida de lo que Dios enseña, lo único que puede tener es esto: hace que sean veloces los perseguidores. Pareciera ser que en búsqueda de resolver situaciones se multiplican y nuestra incapacidad queda revelada y nos volvemos con menos fuerzas. Yo te estoy llamando en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Te estoy llamando, pidiéndole asistencia al Espíritu Santo. A partir de este fin de semana, el Espíritu Santo nos va a enseñar que no podemos depender en la fuerza del hombre, en la prudencia del hombre, en los alcances del hombre, en los conocimientos del hombre, en los recursos del hombre. Dios ha dicho: aprende de mí y vas a hallar fuerza para tu alma, descanso para tu alma. Parece tan fácil. Volvemos al verso 15, por favor. Parece tan fácil ese versículo: en descanso y en reposo seréis salvos. Pero Latinoamérica nos convence de lo contrario. La gente no cree que la salvación sea en reposo y en descanso, en confianza y en quietud. No creen. Latinoamérica nos ha enseñado que hay un Dios al que hay que agradar, y ese Dios solo se puede agradar si me voy caminando kilómetros, si voy de rodillas tantas distancias o subo cerros. En algunos contextos la gente se autoflagela. En otros contextos la gente se somete rigurosamente
a leyes, a sistemas legalistas, porque lo único que buscan es el favor de Dios, la gracia de Dios, el respaldo de Dios, la ayuda de Dios. Y nuestro México, y nuestra Baja California, y Nayarit, y Jalisco, y Sinaloa, y Sonora no quedan fuera de esta ecuación. La gente cree que si todos los días va a la iglesia a cierta hora, si se somete a cierta liturgia o a cierto rito, si logran darle de comer a los pobres, si se ponen ceniza en la frente, si dejan de comer tal o cual cosa durante tanto tiempo, entonces Dios se va a agradar. Vivimos bajo un temor, el temor de que Dios no nos respalde. Pensamos que si Dios nos va a ayudar, no puede ayudarnos en descanso, o en reposo, o en quietud, o en confianza. Se requiere dinamismo, actividad, movimiento, acción. A fin de cuentas decimos, no se logra nada sin que uno se mueva, y lo aplicamos. Así es que no solo Latinoamérica vive constantemente pensando cómo agradar a Dios. Aún dentro de nuestras iglesias cristianas hay gente que todavía vive teniendo temores de su Dios. No del temor reverente, no del temor sano, no del temor bíblico, no, sino del terror a Dios, de ese Dios al que nunca satisfaces, de ese Dios que le tienes que comprar cualquier cosa a base de puros ayunos. ¿Es malo ayunar? No. ¿Es bíblico ayunar? Sí. Aunque no parezca, yo soy un hombre que ha ayunado durante toda su vida. Y a veces me he preguntado si alguno de mis ayunos tenían la motivación correcta. Me he preguntado si los 21 días que he ayunado en más de una ocasión con solo líquidos, los 40 días que he ayunado durante una vez en mi vida con puros líquidos, yo me he preguntado si en mi motivación existía la intención de doblarle el brazo a Dios para obligarlo a hacer algo a mi favor. Y de pronto digo, es que Dios me condujo. Es que Dios es el mismo antes que ayune, durante mi ayuno y después que ayune. Él no cambia, Él es el mismo. Por lo tanto, el ayuno no cambia a Dios, el ayuno me cambia a mí. Hay algo en mi alma, mente, emociones, voluntad que se acomoda. Como dice David, afligí con ayuno mi alma. Pero hay creyentes que dejan de venir 2 domingos a la iglesia y se sienten culpables. Cuando me ven, pastor, fíjese que no he podido venir porque, y me empiezan a contar. Si durante esas 2 o 3 semanas que no van a la iglesia llegan a chocar, o se les descompone el carro, o se le quebra un brazo a un niño, o les llega a pasar alguna situación, van a asociar el hecho de que no fueron a la iglesia 2 o 3 semanas con esa situación que les está pasando, como si Dios los castigara, como si Dios estuviera enojado. Y de pronto luchamos desesperadamente, al estilo de la generalidad de Latinoamérica, en la iglesia mayoritaria. Tratamos de que Dios nos use, de que Dios nos bendiga, de que Dios nos ayude, de que Dios prospere la obra, de que Dios supla necesidades. Y allá en el fondo nos preguntamos cómo pudiéramos pagarle a Dios. ¿Qué clase de esfuerzo, sacrificio, desgaste, cuántas energías hay que empeñar a fin de que Dios se digne a decir, ahí te va, este año va a haber 100 nuevos en tu iglesia?
Hay dos oraciones que Dios nunca va a contestar. Nunca. Número uno, Dios nunca va a contestar una oración que le pida a Dios hacer algo que Él ya prometió, que Él ya dio, que Él ya entregó. La segunda, Dios nunca va a contestar una oración que le pida a Dios hacer algo que no le toca a Dios hacer, me toca a mí hacer. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por medio del Espíritu Santo que me ha sido dado. Estoy rebosando de amor. Dios quiere enseñarte a ti, querido joven, querida señorita, compañero, pastor, señora, varón. Dios quiere enseñarnos durante las mañanas y las noches verdades que hagan que tu vida cristiana sea más disfrutable, que tu ministerio lo disfrutes y lo goces más. Porque en quietud, descanso, reposo y confianza será vuestra fortaleza. ¿Cómo aprender a recobrar fuerzas, a renovar fuerzas? A través del plan de Dios en mi descanso, en mi reposo, en quietud y en confianza. ¿Y cómo vencer la última expresión? ¿Cómo vencer el pensamiento de que para lograr algo tengo que esforzarme? ¿Ve? El Antiguo Testamento se caracteriza por hacer. El Nuevo Testamento se caracteriza por aquel joven que dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es decir, asociamos nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Dios, lo asociamos con hacer. Y Dios dice: ¿quieres ser salvo? En descanso, en reposo, en confianza y en quietud serás salvo. Vengan a mí, aprendan, soy manso y humilde, y van a hallar descanso para vuestras almas. El gran reto es renunciar al brazo del hombre, renunciar a la idea de que depende de mí, de mi esfuerzo. Es que tengo que ser cristiano, es que tengo que vencer esto, es que tengo que salir adelante, es que tengo que cuidar mi testimonio, es que yo no puedo volver atrás. Y de repente, en ese esfuerzo muy humano, te desgastas. Y la tentación está muy cerquita de ganarte cuando estás cansado. En la Biblia, cansancio y caer en tentación está ligado. Está así. Siempre que un gran hombre de Dios está cansado, se ha desgastado, está muy cerca a la puerta, a la tentación y la posibilidad de ceder a ella. ¿Cómo entonces conocer esto? Yo lo quiero. Quiero el descanso, quiero el reposo. Yo quiero eso. Yo quiero eso, Señor. Lo quiero en mi vida. Yo ya no puedo seguir haciendo el ministerio a la manera que lo he hecho. Yo no quiero seguir siendo padre, madre, a la manera en que lo he hecho. Porque tus adolescentes te asustan, porque tus jóvenes te asustan, porque tus niños te asustan, porque los tiempos te asustan, porque la tecnología te asusta. Y todos de repente somos llevados en esa oleada
Y de repente, qué difícil es ser padre. Qué difícil es estar casado. Qué difícil es criar hijos. Y de repente pensamos que todo depende de nuestra inversión de energía, de fuerza, de desgaste. Y nos distanciamos del descanso, del reposo, de la quietud y de la confianza que son nuestra fortaleza. Vean lo que dice Hebreos, aquí termino. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Dice Hebreos verso 1. Tengamos temor. ¿De qué? Del verso 19 de arriba, de la incredulidad. Porque el verso 18 dice: ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. 3:18. ¿A quiénes les juró que no entrarían en su reposo? Dios dice: te aseguro que tú no vas a entrar a esta dimensión de reposo, donde haces tu papel de padre, de esposo, de criar hijos, de pastor, donde haces la labor de servidor en la iglesia, donde vives la vida cristiana como joven, en esta dimensión de reposo, de descanso. ¿A quiénes les dice tú nunca vas a entrar en el reposo? Aquí dice a quiénes: a los que desobedecieron. Siguiente versículo 19. Vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Cuando Dios te dice: yo quiero hacer cosas grandes contigo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Espérate. Espérate. Ese es el problema. Una vez que se logre algo, todos los reflectores van a apuntar hacia ti. No es en tus fuerzas. Dice: y vemos que no pudieron entrar a ese reposo a causa de incredulidad. 4:1. Tengamos temor pues de la incredulidad. ¿Por qué pareciera imposible, difícil para ti de creer que el ministerio se disfruta mucho? Que yo tengo 42 años de pastor, que empecé a los 17 años, que cumplí mis 18 en mi primer pastorado, y tengo 42 años. Entonces, he disfrutado enormemente el ministerio. Para mí es un deleite ser pastor. Duermo encantado de la vida hace muchos años. Me he dado cuenta que los enormes recibos de luz no son mi problema. Me he dado cuenta que mis 6 hijos y sus universidades no son mi problema. Tengo al mejor patrón que pueda haber en este mundo. Temamos pues no sea que permaneciendo aún una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay 5 etapas en el reposo de Dios. Mañana estaré hablando de ellas. 5 etapas del reposo de Dios, hasta llegar al último momento, donde el reposo se hace carne, donde el reposo se hace persona, y donde el mundo conoce y dice: yo soy
Yo soy el Señor del Shabbat. Yo soy el sábado. Yo soy. Vengan y descansen. Vengan y reposen. Tengamos temor de la incredulidad. Tenle miedo a la incredulidad. Si Dios lo dice, ten miedo no creerle. Si Dios dice que está contigo, ten miedo no creerle. Y no lo acuses que te abandona en tus momentos difíciles, porque la palabra que Él te ha dado es para momentos difíciles, para que tu gozo sea completo en momentos difíciles, y la palabra de Dios venga en momentos difíciles, y tú puedas ver las olas, los vientos, las marejadas, las tormentas y las circunstancias adversas, y tú puedas decir: tu palabra dice. Algunos de ustedes parece no haber alcanzado el reposo. Pregunto: ¿habrá creyentes que no han descubierto el reposo de Dios en su vida cristiana? Y creen que lo que tienen que hacer es a base de esfuerzos, desgaste. Tengo que ser cristiana. Hay gente que cree, hay gente que cree que tiene que vivir así. Es que no se puede ser joven. Hay tanta presión sexual, hay tanta tentación, hay tanta. Y los varones, no, pues es que donde quiera que uno va está. La vida cristiana vivida con el esfuerzo humano está destinada a convertirse en un legalismo. Todo es obra muerta y todo es obra. Aún la intención de que te caiga bien un hermano que no lo tragas, el esfuerzo por quererte llevar bien con él entra como una obra. Porque Dios nunca planeó que te llevaras bien con tu hermano basado en tu capacidad de llevarte bien. Porque es imposible que te lleves bien con una persona que te ha herido, que te ha lastimado, que te ha atacado. La capacidad del hombre para responder correctamente a las actitudes equivocadas de otros no está en uno. Uno solamente sabe que cada vez que ve a esa persona algo se le atraviesa aquí. Y como eres cristiano, te obligas a dar tu mejor cara, tu mejor sonrisa, por más falsa que sea. Pero tan pronto como que te vas y ese líder o ese pastor o esa persona que te ha vituperado, criticado, atacado, o ese recuerdo de la traición o el engaño del hombre que no te valoró, el padre que te abandonó, la persona que te hirió, en cuanto haces tu esfuerzo por perdonar, te obligas. Pero cuando lo vuelvas a ver, algo volverá a pasar en ti. De ahí que un marido diga: ¿cuántas veces te he pedido perdón? Me dijiste que me habías perdonado, pero todo salió de un esfuerzo humano. Tienes que descubrir durante estos días la capacidad divina en ti, no humana, sino de Dios en ti, para vivir libre de las conductas equivocadas de otras personas. Libre, libre. Dice aquí: porque también a nosotros, verso 12, nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué quiere decir buena nueva? Denme otra palabra para buenas nuevas. Evangelio. Porque también a nosotros se nos han anunciado buenas nuevas. Yo voy a ir a predicar, voy a ir a evangelizar, hermano. Amén, hermano, vaya a evangelizar. Tú, borracho,
qué pecador eres. Ahí está la buena noticia para él. Es una buena nueva. Si sigues así, te vas a hacer daño tú, le vas a hacer daño a tu esposa, le vas a hacer daño a tus hijos. Ahí está la buena noticia. ¿Tú crees que no lo sabe? ¿Tú crees que no sabes? La Biblia dice que el que hace pecado se vuelve un esclavo del pecado. Él lo sabe, pero no puede hacer nada, es un esclavo. En cuanto le hace así el deseo de tomar o de drogarse, él tiene que obedecer, porque ya no manda, su voluntad no manda, está vendida a sujeción de pecado. Por lo tanto, cuando el pecado hace así, tiene que obedecer. Pero yo voy a predicar las buenas nuevas. Todo aquel que no recibe se va a ir al infierno. Ahí está la buena nueva. Tenemos que evangelizar, claro. ¿Con qué? Con las buenas nuevas. Pero dice aquí, dice, se les predicó las buenas nuevas, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado con fe en los que lo oyeron. ¿Cuántas convenciones han tenido? ¿Cuántos congresos? ¿Cuántos eventos locales? ¿Cuántos retiros? ¿Cuántas cruzadas? ¿Cuántas? Yo de paseo 42 años me han enseñado que somos muy buenos para llenar un calendario de actividades. Somos muy buenos. Se los dice un líder de denominación por muchos años. Somos buenos. Pero la verdad es que la gente, Dios anuncia su reposo. En el caso de Israel, el reposo para ellos era en cuestión de días pasar de esclavitud en Egipto, de opresión, de dolor, de grito, de clamor, de desgaste, de 430 años de estar allí. En cuestión de semanas pasar de eso a una tierra que fluye leche y miel. El descanso para ellos era en cuestión de poco tiempo vivir esa experiencia. Entonces Dios dice, verás lo que voy a hacer contigo. Pero no, aquello que pudo haber tomado días o semanas se volvió algo que acabó con una generación, porque oyeron la palabra, pero no iba acompañada de fe en las que la oyeron. No iba acompañada. Vas a oír la palabra mañana en la mañana. Aquí debes que estar. Debes estar aquí. Vas a oírla, pero no la oigas nomás para meter información aquí. Oye la palabra para que te aproveche. Porque si tú oyes la palabra, pero no la acompañas de fe, entonces no les va a aprovechar. Vas a gastar dinero, vas a gastar en hotel, en comida, en esto, en lo otro, para que no aproveche. ¿Cuántos siguen aquí? Dice aquí, verso 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído, ¿en dónde entramos? Entramos en el reposo. ¿Cuántos quieren entrar en el reposo? Conocer el reposo de Dios es la experiencia más extraordinaria. Aleluya. Los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi furor, en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así: del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto,
puesto que faltan que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un día. ¿Saben cómo se llama ese día? Ese día se llama hoy. Dios ha determinado un día y ese día se llama hoy. Tienes que aprender a vivir el reposo de Dios en el día de Dios. Cualquiera que crea que un día de la semana tiene que apartarse para no trabajar, y que por lo tanto el que no guarde ese día sábado ya no tiene manera de ser salvo, ha equivocado el plan de Dios y el proceso de revelación del reposo de Dios. Dice, por tanto, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si hoy oyen su voz, no endurezcan vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¡Wow! Entrar en el reposo de Dios implica que descansemos de nuestras obras. Aquí está el patrón divino. Dios trabaja el primer día, trabaja el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y descansa el séptimo. El hombre, el patrón del hombre, no existe el primer día, no existe el segundo, no existe el tercero, no existe el cuarto ni el quinto, existe hasta el sexto día. De tal manera que el ser humano, el primer día de su vida se llama día de reposo. Mientras que Dios obra, primero obra y luego descansa, el hombre, el patrón del hombre, no es obrar y luego descansar. Ese es el patrón divino. El patrón del hombre es que fue criado el sexto día y el primer día de su vida se llamó Shabbat, sábado, reposo, descanso. En la dimensión de Dios, todo lo que Dios obra es para su reposo de su creación y de sus criaturas. No entender el patrón divino implica que siempre seguiremos trabajando sin encontrar reposo de nuestras obras y vamos a querer hacer esfuerzos constantes para vivir la vida cristiana, para ser pastores y tener iglesias exitosas, y que el mundo de Mexicali y de donde quiera sepa, oh, esa iglesia. Bueno, pero cuando esto se logra a base de ingenio, habilidades organizativas, capacidades de manejo de redes, cuando uno logra crear una presencia en una ciudad por habilidades humanas, no ha encontrado reposo para sus obras. El patrón de Dios es el obra y luego descansa. El patrón del hombre es descansa y después obra. La vida cristiana no comienza trabajando, comienza en descanso. En absoluto descanso. Y yo quiero aprender a vivir mi vida cristiana, mi ministerio, y quiero cesar y reposar
de mis obras, así como Dios reposó de las suyas. ¿Cuál es el patrón de Cristo? Cristo obra, obra, obra. Mi Padre hasta ahora obra, yo obro. He venido para hacer la obra que el Padre me ha dado, y obra. Y entonces, al final, en su último aliento, dice: Padre, it is finished. Concluido está. Se terminó, se concluyó, se acabó. Ya no quedó a medias o incompleto el trabajo. Consumado es. Está perfectamente terminado todo. La obra se llevó a cabo. ¿Y qué es lo que hace el patrón? Una vez que trabajas, entonces el modelo de Dios dice: descansas. Y entonces Cristo, el poder de Dios, lo sacó de entre los muertos, lo resucitó y lo hizo sentar a la diestra del Padre. Descansar no encuentra mejor figura que sentarse. Y una vez que el Padre trabajó en Génesis, descansó, se sentó. Una vez que Cristo trabajó y culminó la redención, se sentó. El creyente no puede comenzar la vida cristiana obrando, el ministerio obrando. Tiene que reposar de sus obras, pero tiene que entrar al reposo de Dios creyendo la palabra y mezclando la palabra a la fe, y creyendo que el Dios que me llamó, el Dios que me conquistó y me hizo anular cualquier otro plan y proyecto de vida, y me dijo: sírveme. Y le serví en mi adolescencia con tanto denuedo y con tanto corazón. Ese Dios que me cautivó cuando era un muchachito y me ha sostenido estos 40 y algo de años, ese Dios está conmigo todavía. Todavía.